Interfaz Producto. Para la creación de productos ingresamos desde el menú Crear de la sección principal, y luego damos clic en Productos de la sección Productos y Servicios. En esta interfaz podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. Un producto es un bien que puede adquirir una persona o varias para satisfacer la necesidad de quien lo adquiere, siendo material y personalizado. Un ejemplo de producto es maquillaje. El producto creado en Sure puede ser usado en las diferentes interfaces como balance inicial, cotización, orden de compra, remisión, facturas de venta. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, la pestaña Recursos, los datos básicos para la creación del producto, y la sección Agregar subproductos en la parte inferior. Iniciaremos con la barra de comandos. Los iconos primero, anterior, siguiente y último, se habilitan cuando hay más de un registro creado. Estas opciones permiten desplazarnos en los registros. El campo Posición actual permite ver la ubicación del registro. El icono Agregar permite insertar o adicionar más registros. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso de insertar. El icono Guardar permite proteger o asegurar el registro creado. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso para modificar. El icono Editar permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Imprimir vista previa permite realizar dos acciones en lista desplegable así. La primera acción Imprimir vista previa permite ver un preliminar para impresión del registro actual. La segunda acción Exportar a PDF vista previa permite guardar un preliminar del registro actual en formato PDF. El icono Video tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Eliminar permite realizar la eliminación del registro actual si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono Búsqueda permite ir a la interfaz de búsqueda de servicios. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para el registro de la interfaz actual, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. En la sección Datos básicos para la creación de productos observamos. El campo Fecha de creación indica la fecha de la creación del producto. El campo Última modificación indica la última modificación realizada al producto. El campo Código permite ingresar el código único del producto. El campo Código de barra permite asignar el código de barras correspondiente al producto. El campo Descripción permite ingresar la descripción o nombre del producto. El campo IVA permite ingresar el porcentaje de IVA correspondiente al producto. El campo Descripción DIAN permite ingresar el grupo de productos al que pertenece. El campo Contabilidad permite seleccionar la plantilla de contabilización del producto. Tenemos tres botones. Primer botón, permite ingresar a la contabilidad seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear contabilidades y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las contabilidades creadas en el sistema. El campo Tipo Impuesto de consumo permite indicar si el impuesto al consumo es por porcentaje o por valor. El campo Contabilización Costo permite seleccionar la plantilla de contabilización del costo. Tenemos dos botones. Primer botón, permite ingresar a la contabilidad del costo seleccionada en el campo. Segundo botón, permite visualizar la lista de las contabilidades del costo creadas en el sistema del costo. El campo Valor Impuesto al consumo permite colocar el porcentaje o valor correspondiente al impuesto al consumo. El recuadro de selección activo permite marcar o no el producto para su operatividad. Marcar el recuadro permite la selección del producto en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección ocultará en los diferentes documentos este producto. El recuadro de selección Facturar sin existencias permite facturar el producto sin tener existencias en el Cardex de inventario. Marcar el recuadro permite la selección del producto en los diferentes documentos del programa, sin tener existencia en Cardex. Dejar el recuadro sin selección no permitirá la selección de este producto en los diferentes documentos sin existencia en Cardex. El recuadro de selección Facturar con serial permite facturar con el serial del producto.
Marcar el recuadro permite la selección del serial del producto en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección no requerirá la selección del serial del producto en los diferentes documentos del programa. El recuadro de selección IVA incluido permite indicar si el valor del producto tiene IVA incluido o no. Ejemplo. Si marcamos el recuadro y el valor del producto es de 50,000 pesos, el sistema descontará el 19% de IVA para que la base sea 42,016 pesos. Si no se marca y el valor del producto es de 50,000 pesos, el sistema tomará el 19% de IVA siendo la base 50,000 pesos. El recuadro de selección aplicar impuesto de consumo permite activar o inactivar impuesto al consumo. Marcar el recuadro permite la facturación del impuesto al consumo según el valor o porcentaje configurado en el mismo. Dejar el recuadro sin selección no permite la facturación del impuesto al consumo. El recuadro de selección de no afectar balanza permite seleccionar si el producto afecta balanza o no. Marcar el recuadro permite la afectación de la balanza en la facturación del producto. Dejar el recuadro sin selección no afectará la balanza en la facturación del producto. El campo unidad de medida permite registrar la unidad de medida del producto para control de venta. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la unidad de medida seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear unidades de medida y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las unidades de medida creadas en sistema. El campo Unidad de medida 2 permite seleccionar la unidad 2 de medida del producto para control de venta. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la unidad de medida 2 seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear unidades de medida 2 y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las unidades de medida 2 creadas en sistema. El campo Factor Escala permite asignar el factor escala correspondiente a la unidad de medida principal. El campo Factor Escala 2 permite asignar el factor de escala de la unidad de medida número 2. En la opción Agrupación encontramos. Grupo 1, permite seleccionar la agrupación principal del producto. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la agrupación principal seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear agrupaciones principales y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones principales creadas en el sistema. Grupo 2, permite seleccionar la agrupación secundaria del producto. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la agrupación secundaria seleccionada en el campo. Segundo botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones secundarias creadas en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones principales creadas en el sistema. En la opción Producción encontramos. Grupo 1, permite seleccionar la agrupación de producción principal del producto. Grupo 2, permite seleccionar la segunda agrupación de producción del producto. El campo Lista, Precio y Precio extranjero, permite ingresar el precio de venta para los clientes en moneda local o extranjera en las listas de precios configuradas en sistema. En la opción Cantidad encontramos. El campo Mínimo permite colocar las existencias mínimas para la operación de inventario. El campo Máximo permite asignar el máximo de existencia del producto en Cardex de inventario. El campo Reorden le indica las existencias de alerta para el reorden del producto. El campo Tallas y Colores permite seleccionar la talla y el color correspondiente al producto. En la opción Dimensiones encontramos. El campo Dimensión 1 Altura permite registrar el alto del producto. El campo Dimensión 2 Ancho permite registrar el ancho del producto. El campo Dimensión 3 Profundidad permite registrar la profundidad del producto. El campo Dimensión 4 Peso permite registrar el peso del producto. En la opción Puntos encontramos. Recuadro de selección Habilitar permite habilitar o deshabilitar los puntos. Marcar el recuadro permite la habilitación de puntos para el producto. Dejar el recuadro sin selección no permitirá habilitar puntos para el producto. Recuadro de selección Redimir permite habilitar o deshabilitar para redimir el producto. Marcar el recuadro permite la redención de puntos para el producto. Dejar el recuadro sin selección no permitirá redimir puntos para el producto.
El campo cantidad permite indicar la cantidad de puntos por la compra del producto. El campo cantidad para redimir permite indicar la cantidad de puntos para redimir el producto. El campo valor equivalente permite indicar el valor equivalente para redimir el producto. El campo observaciones permite ingresar información adicional del producto. El campo tipo de clasificación de IVA permite seleccionar si el producto es grabado o excluido de IVA. El campo imagen predeterminada permite seleccionar la imagen del producto si éste tiene un recurso ingresado. En la opción cupos encontramos el recuadro de selección controlar ventas permite habilitar el control de ventas del producto. Marcar el recuadro permite el control de ventas del producto. Dejar el recuadro sin selección no realizará control de ventas sobre el producto. El campo unidad de medida permite seleccionar la unidad de medida del producto para su control de venta. El campo cantidad permite ingresar la cantidad mínima para la venta del producto según el control de ventas. En la sección agregar subproductos o subservicios encontramos el campo facturar kit permite seleccionar facturar por valor o por porcentaje. El campo agregar subproductos permite seleccionar si la configuración pertenece a todos los documentos o documentos específicos configurados. El campo kit con serial por subproducto permite indicar si los subproductos llevan serial. El campo ensamblado permite seleccionar la afectación al inventario, en el cual encontraremos tres configuraciones. 1. Afecta inventario producto, permite la afectación al producto principal. 2. Afecta inventario subproducto, permite la afectación a los subproductos configurados. 3. Afecta inventario producto subproducto, permite la afectación del producto principal y los subproductos configurados. El seleccionador de columnas permite filtrar los campos necesarios para la creación de los subproductos. La columna inventario 2 permite ingresar los subproductos del kit. La columna cantidad permite indicar la cantidad para la configuración del kit. La columna unidad permite indicar la unidad de medida del producto. La columna valor unitario permite indicar el costo del producto para el kit. La columna valor porcentaje permite indicar el porcentaje correspondiente al valor del kit. La columna ruta de inventario permite ingresar la ruta de producción del producto. En la sección agregar descuentos permite configurar los rangos de descuentos de acuerdo con las cantidades en la factura de venta. El campo entre permite indicar las cantidades iniciales para aplicar el descuento. El campo hasta permite indicar las cantidades finales para aplicar el descuento. El campo descuento permite indicar el porcentaje de descuento correspondiente a el rango de cantidades. El campo descuento valor permite indicar el valor de descuento correspondiente a el rango de cantidades. En la parte superior derecha encontramos la pestaña Movimientos especiales. Estos campos permiten agregar información adicional que el modelo de negocio requiera para el producto. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. En la parte superior derecha encontramos la pestaña Rutas Producción. Estos campos permiten agregar la información de la ruta de producción del producto. Ejercicio de diligenciamiento. La fecha de creación la asignará el sistema automáticamente. En el campo Código único del producto asignaremos 1108. En el campo Descripción colocamos el nombre del producto, para el ejemplo será llave 8 mililitros. En el campo IVA indicamos que el producto aplica para IVA del 19%. Seleccionamos Activo. En el campo Descripción DIAN indicamos Ferretería. En el campo Contabilidad la plantilla será 143501 Compra y Ventas. Unidad de medida seleccionamos Unidad. En la sección Agrupación, en el grupo 1 daremos clic en el icono Más y agregamos Código 8510. Descripción, accesorios. Clic en OK. Seleccionamos de la lista desplegable, accesorios, que es la agrupación que acabamos de crear. Donde encontremos esta opción nos permite crear de forma rápida un ítem sin salir de la pantalla de la interfaz actual. Al grupo 2 asignaremos Hogar. En la sección Producción, lo dejaremos vacío, ya que este producto no corresponde a ser un proceso de producción. En el campo Lista 1, en precio agregamos 30,000 pesos, en precio extranjero $10. En el campo Observaciones, especificamos el producto, llaves tipo herramienta.
En el campo tipo de clasificación del IVA seleccionamos Grabado. En la sección Agregar subproductos o subservicios elegimos los documentos los cuales van a respetar la configuración realizada. En el campo Facturar Kit seleccionamos Por valor. En el campo Agregar subproductos seleccionamos Todos. En el campo Kit con serial por subproducto lo dejaremos inactivo. En el campo Ensamblado seleccionaremos que afecte producto y subproducto, para identificar y controlar los productos vendidos. En la columna Inventario 2 ingresamos el subproducto 002 estuche llave. En la columna Cantidad indicamos 1, ya que es la cantidad que utilizamos para realizar el producto. En la columna Unidad de medida seleccionamos Unidad. En la columna Valor unitario indicamos que el valor representado de este subproducto dentro del producto es de 10,000 pesos. En el lateral derecho encontraremos la opción de movimientos especiales. Nos permite ingresar información adicional del producto. Procedemos a dar clic en Especial 01 y nos permite modificar el nombre del campo. Ingresamos Especialidad. Clic en OK. En la información ingresamos Carros modelo 2020. Procedemos a dar clic en Guardar. Clic en el icono Agregar, inserta o adiciona una ventana nueva de creación de productos. Clic en el icono Imprimir vista previa, nos mostrará la impresión previa del producto. Clic en el icono Impresora del menú superior e imprimir la información del producto. Clic en el icono Exportar a PDF, guardamos la información actual del producto en un formato PDF en la ubicación que desea en su computador. Clic en el icono Video tutorial, nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Eliminar, se mostrará un cuadro, ¿está seguro que desea eliminar el registro? Clic en Sí, nos elimina el registro actual. Clic en el icono Búsquedas, nos lleva a la interfaz Búsquedas de productos. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario, permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha, permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación, permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema. Procedemos a ingresar. Asunto, actualización de IVA productos. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 a.m. Fecha fin, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 p.m. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción, actualización de IVA productos. Clic en Guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Así podemos observar la creación del producto.